Hola a todos seguidores de las historias de terror. Espero que estén de humor para algunas historias de terror de espantapájaros, así que nada, solo relájense y disfruten. Pedro tenía una próspera granja en el campo, en medio de un trigal cuyas espigas se extendían a kilómetros alrededor, haciendo que fuese imposible distinguir nada más. Cuando el sol se ponía, su luz acariciaba suavemente las espigas de trigo, confiriéndole un brillo dorado y muy hermoso a su terreno. Había construido su casa justo en medio del mismo. Era una construcción blanca de 2 pisos, muy confortable, con un establo y un granero al lado para guardar la comida y a los animales. Tenían puercos y gallinas, un par de vacas y un perro para cuidar la propiedad, pues no podían arriesgarse a perder a sus otros animales ni la cosecha. El can estaba muy bien entrenado, era sumamente hábil y lo suficientemente grande como para amedrentar a cualquier desconocido. Aquella noche, Pedro dormía como de costumbre al lado de su esposa, cuando unos ruidos en el exterior lo despertaron. El cielo todavía estaba oscuro y el reloj sobre su mesita de noche indicaba que eran las 3 de la mañana. Justo cuando estaba por volverse a dormir, su esposa le habló, diciendo que ella también había escuchado esos extraños ruidos. Más vale que vayas a revisar, no vayan a ser ladrones. No puede ser, el perro nos habría avisado. Recuerda que ya antes atrapó a 2 que querían meterse al gallinero y a uno hasta en la pierna le mordió. De todas formas quiero que vayas a ver, tengo el presentimiento de que algo muy raro está pasando allá afuera. Refunfuñando, Pedro se puso la chaqueta y los zapatos, tomó su escopeta y después de verificar que estaba cargada, salió de la casa. Lo primero que encontró fue a su fiel perro negro, agazapado en el porche y temblando. Tenía las orejas gachas y las patas sobre la cabeza, como si estuviera muy asustado. Cuando se acercó a él, vio que estaba mirando fijamente hacia el trigal, donde alguien pasó corriendo rápidamente y se escondió entre las largas espigas. ¡Ey!, gritó Pedro, alto ahí o disparo. De nuevo hubo movimiento en medio del trigo y resueltamente, Pedro se internó entre las espigas, distinguiendo la larga silueta de lo que parecía ser una persona. ¡Alto!, gritó, volviendo a apuntarle con su arma y la sombra se detuvo, alzando las manos. Cuando Pedro la iluminó con su linterna, por poco se le detiene el corazón. Aquello no era un hombre. El espantapájaros, que meses atrás alguien había clavado en el límite de los campos de trigo, le sonrió de una manera diabólica. Tenía el hocico de un cerdo y manos como garras. Se dio cuenta de su miedo y se echó de reír de manera demoníaca, erizándole todos los pelos del cuerpo. Cuando Pedro fue encontrado a la mañana siguiente por su esposa, estaba casi catatónico. Tuvieron que internarlo en una institución mental, pues no dejaba de repetir que el espantapájaros lo estaba vigilando. La granja fue vendida al poco tiempo, ya que su esposa sentía que el terreno estaba maldito. El campo de cultivo del viejo granjero William ha sido arrasado por los cuervos. Con ojos inyectados de ira observa a la parvada volar después de atragantarse con los frutos de su cosecha. Entre graznidos secos y cavernosos se alejan volando, asemejan burla y risas en sus crascitares. El plumaje de las aves pinta la tarde de negro, algunas plumas caen sobre la humanidad del anciano. Observa cómo su esfuerzo fue devorado por una pandilla de cuervos, dejando como recuerdo un triste desastre en sus sembradíos. La vena de su frente se exalta demostrando cólera. William da la media vuelta y entra a casa pensando en la solución más básica. Un espantapájaros. Viste una cruz de madera con ropas viejas de su armario, utiliza guantes de trabajo para coserlas en los puños y botas industriales para formar sus pies. Para su cabeza utiliza un saco de yute, lo hace rellenar con bolsas de plástico y paja. Sobre la superficie de la tela, empieza a cortar los que serán las cavidades oculares, así como la boca, que imita una sonrisa volteada, mostrando una mueca triste que luce perturbadora. William sale esa misma tarde con su creación al campo. En su andar observa el rostro del muñeco, fija su mirada en los oscuros huecos recortados de sus ojos mientras oye los chillidos lejanos de los cuervos. Coloca su creación en la mitad del campo de cultivo, aprecia por última vez su obra y se aleja con una sonrisa victoriosa, abriéndose paso entre el verde del sembradío. Levanta la mirada y observa a los cuervos volar por encima de él, yendo en dirección del espantapájaros, voltea su rostro y ve a los cuervos parados sobre los brazos extendidos del muñeco, mientras las aves más jóvenes devoran el resto de su sembradío. Con aspavientos y lamentos devuelve su andar para espantar a los devoradores de su cosecha. Largo, gritaba el viejo. William defraudado regresa a casa con su muñeco bajo el brazo, los cuervos picotearon el rostro del espantapájaros, deshilachando las hechuras que daban forma a su cabeza.
El granjero remueve la testa del cuerpo del espantajo, pensando en suplirla. Recuerda la calabaza recién recolectada. Con un cuchillo y suma delicadeza, recorta finos triángulos para dotar de ojos al fruto, así como una larga y dentada sonrisa. Coloca la calabaza entre los hombros del muñeco y se aleja un par de pasos para apreciar su invención. Se siente aterrado de ver al espantapájaros. Esa misma noche se da a la tarea de clavar al muñeco en medio del campo de cultivo. Devuelve sus pasos de entre los sembradíos sintiéndose temeroso, siente que el muñeco cobra vida y sigue sus pisadas, gira rápidamente alumbrando con una linterna al espantajo. La figura sigue en su lugar, íngrima, con su alargado gesto. Solo el frío viento de la noche mecía las telas desgarradas de su vestimenta. William durmió mal esa noche, pesadillas abrumaban su descanso. Un enorme espantapájaros le perseguía por entre los campos de cosecha, barras afiladas salían de sus guantes, clavándolos sobre la humanidad del granjero. Devorándolo de un solo bocado. El anciano despierta ante el graznido de un cuervo, recuerda su nueva obra para espantar aves y salta de la cama para observar desde su ventana. Abre las cortinas y la luz cegadora del día rompe la oscuridad del cuarto. Acostumbra su vista al reflejo matutino y puede focalizar a su espantapájaros, su cabeza destrozada de calabaza es el desayuno de un grupo de cuervos. Con el pico raspan la pulpa pegada en las paredes interiores de la cáscara. William sale corriendo a toda prisa, tropezando con los muebles viejos de su casa, gritando: «¡Largo! ¡Largo, malditos pajarracos! ¡Largo!». El viejo, entre sollozos y lágrimas de impotencia, resuelve otra solución para su espantapájaros. Él mismo crearía su cabeza con barro. Sus manos moldeaban un cráneo hueco y deforme, perforaba dos orificios enormes que simulaban ser unos ojos profundos y vacíos, su boca estirada no demostraba ninguna emoción, mostraba apenas estar entreabierta, en la parte alta de la cabeza dejaba un hueco que le daba el aspecto de ser un jarrón mal hecho con rostro desfigurado. El granjero colocaba la testa terminada sobre su mesa de comedor, acercó una silla y permaneció varios minutos observando el rostro monstruoso de su creación, se perdía en las oscuras cavidades oculares de su espantapájaros, imaginaba ruidos que provenían de su boca larga y semiabierta. A la tarde siguiente, William salía de su casa al patio con su espantapájaros de expresión fría y siniestra. Se adentraba en los campos de cosecha, su andar es observado por los cuervos desde las ramas de los árboles y cables de luz, siente como si las aves hablaran entre ellas, como si conspiraran y susurraran a espaldas del viejo. William clava al monstruo en la tierra y le coloca un sombrero de paja, regresaba con pasos pesados después de culminar su tarea. Cruzaba miradas con los cuervos, sentía moza en sus ojos, les gritaba y ordenaba largarse. Los cuervos no se acercaban a los sembradíos, permanecían inmóviles desde sus posiciones. William estaba feliz con su obra y a la vez aterrado de observarlo. Era incapaz de voltear la mirada hacia su espantapájaros. Una torrencial lluvia con rayos atormentaba la velada de Will, la silueta de su espantapájaros se dibujaba en los campos de cultivo cada vez que un relámpago iluminaba la noche. Un horror se apoderaba del viejo, quien se asomaba temeroso a vigilar que su creación no tomara vida. Su muñeco no solo espantaba cuervos, también lo asustaba a él. En la mañana siguiente, después de mal dormir a causa de sus pesadillas, el anciano observaba desde la ventana al espantapájaros. Advirtiendo que ha cumplido con su trabajo, las aves se mantienen a raya de la criatura, incapaces de acercarse al alimento por el miedo que les produce el nuevo guardián. William está satisfecho. Se sabe triunfador ante los cuervos. Cuando la tarde cae, el viejo prende su radio de alta frecuencia. Se dispone a escuchar la transmisión de béisbol. Quiere olvidarse del horror que le infringe su obra. Se acomoda en un sucio sofá de la sala y sintoniza la estación. Un eco lejano retumba por encima de la narración deportiva. Largo, oía. William se levantaba como un resorte de su mueble viejo. Estaba seguro de no haber imaginado ese sonido. Hacía silencio total. No escuchaba nada. El anciano desiste de escuchar algo y sigue buscando la señal del partido cuando la misma voz se pronuncia con horror. Largo esta vez sabe que es real, apaga su radio y se dirige hacia la puerta de entrada. En el camino toma un bate que se encontraba colgado en la pared de su sala, recuerdo autografiado por Joe de Maggio, lo empuña con fuerza mientras agudiza su oído. Al abrir la puerta, lo único que Will observa es al espantapájaros en medio del campo, su horrible mirada se posa en él, y creyendo que está en una de sus pesadillas, lo escucha hablar y decir. Largo el granjero se impresiona demasiado, la piel de su nuca se eriza y un sudor frío recorre sus sienes. Se acerca con pasos temerosos hacia el muñeco, incrédulo
incrédulo ante el repentino cobro de vida de la criatura. Un ahogado largo vuelve a sonar proveniente del espantajo. William entra a los cultivos, quitándose las hojas húmedas de los sembradíos sobre su rostro, la figura tétrica se hace más grande a cada paso que da. Hasta que por fin pudo llegar enfrente del espantapájaros, lo examinaba, veía su deforme rostro con asco, reparó en un extraño brillo en las cavidades oculares del muñeco y este exclamó un cavernoso: «Maldito Will». Al escuchar lo que pronunciaba la criatura, asestó un batazo sobre la cabeza de su creación. El barro macizo vuela en pedazos por el impacto infringido de Will. Para su sorpresa, 3 cuervos salen del interior de la cabeza despedazada del muñeco. Graznidos y crocites aturden al anciano, las aves atacan el rostro del campesino, cayendo al suelo, cubriéndose de los picotazos de las aves. Las negruzcas aves atacan al sentirse amenazadas, devuelven la ofensiva de manera feroz, los cuervos arrancan pedazos de carne del rostro enemigo, entre aleteos y gritos rasgan la arrugada piel del granjero, sus picos se hunden en los ojos de Will, desprendiendo los globos oculares de su rostro, la sangre excita a las demás aves que permanecían distantes. Su instinto carnívoro es saciado con el cuerpo viejo de William, decenas de cuervos se encargan de asesinar al hombre que se entrega a los brazos de la muerte. El festín de sangre es presenciado por muchos pares de ojos más, testigos emplumados sobre las ramas de árboles y cables de luz, que graznan, que gritan: «¡Largo maldito pajarraco!». Fue una mañana de viernes cuando la señora Turner avisó que se preparara para ir rumbo al hospital, pues su madre había sido internada en un estado grave. Durante la tarde, ya a solas con su hijo, Jacob decidió sentarse en su vieja mecedora del porche de la casa, mientras dejaba que la aguja de su tocadiscos se arrastrara de forma sutil por los surcos de los discos de Johnny Cash, que propagaban por el aire las hermosas canciones, llevando hasta su mente los momentos de su infancia, al mismo tiempo que su hijo se divertía adentrándose en el maizal con el avión hecho de madera por su propio padre. Noah corría entre las hileras de la plantación cuando se encontró con un extraño ser, era otro niño, pero estaba más pálido que lo normal y su mirada parecía un tanto huraña e inquieta. Este niño, poseedor de una apariencia mórbida y una mirada que provocaba escalofríos, supuestamente debía tener la misma edad que Noah. Corrió hacia el otro lado de las hileras, saludándolo. Noah observó que las manos del niño estaban manchadas de sangre, y gesticulando para que lo siguiera. De repente desapareció. Noah, curioso porque nunca lo había visto en el barrio, lo persiguió hasta llegar al centro del maizal, donde se encontró con el cadáver de su gato, Snuggles, que había desaparecido unos días antes. Al acercarse al cadáver del gato, Noah pudo percibir un viento frío que le atravesó el cuerpo y pudo escuchar un débil susurro que le decía: «Quien sigue a los que ya se han ido, se arrodilla ante los pies de la muerte». Enseguida, Noah sufrió un desmayo y fue brutalmente picoteado por una bandada de cuervos hambrientos, y mientras gritaba y pedía ayuda, sus ojos eran arrancados por los pájaros negros que en aquel momento cegaban la vida de un pequeño que apenas si podía defenderse, un niño que soñaba con ser un agricultor como su padre. Los gritos de horror emitidos por Noah se deslizaron entre las filas de la plantación en el momento exacto en que la lluvia comenzó a caer. Si Dios existe, ¿acaso esa lluvia eran lágrimas por la tragedia que acontecía? Triste coincidencia morir en un campo de maíz. Entretanto, Jacob había ido al garaje de la casa para probar algunas máquinas agrícolas que había reparado el día anterior. Entre el rugir de los motores y la lluvia, Jacob apenas pudo oír a su hijo gritar. Pronto llegó la angustia y una fuerte corazonada se hizo presente. En cuestión de segundos su boca quedó tan seca como el suelo árido del desierto, aquel sentimiento angustiante y vil le escurría por la garganta, parecía que una aguja lo atravesaba con cada latido de su corazón. Se adentró en el maizal gritando desesperadamente y después de correr por algunos minutos, quedó frente a una escena estremecedora. Su hijo ya muerto y sin uno de sus ojos posado sobre un charco de sangre que emanaba inocencia, mientras que varios cuervos desgarraban las entrañas del pequeño. Jacob atacó a los cuervos con su rifle, y al único que consiguió impactar, lo despedazó con sus propias manos, sin exhibir una pizca de piedad. Poco después, se arrojó sobre el cuerpo frío y sin pulso de su hijo. Lloró como nunca había llorado antes, y se quedó en silencio por un tiempo, sosteniendo las manos frías y sin vida de Noah, mientras venían a su mente los incontables recuerdos de los buenos momentos que había pasado con su hijo. Allí nacía un trauma insuperable. Todavía con lágrimas en los ojos, el Sr.
Turner se puso de pie, se dirigió a su casa y llamó a su esposa, quien al saber de la tragedia lo culpó por toda la desgracia y solo regresó a buscar algo de ropa y, por supuesto, a lanzar algunos insultos sobre su marido. Después de eso, la mujer nunca volvió a ser vista, ni siquiera cuando murió su madre, que se fue sin volverla a verla. La policía, que llegó a la granja prácticamente junto con la mujer de Jacob, asistió para llevarlo hasta la estación y ofrecerle apoyo, pero él, que no parecía querer abrir la boca, solamente rechazó la ayuda y se marchó. Deprimido y profundamente triste, sentía que la locura se había instalado en aquella residencia, donde otrora había sido el hogar de una familia feliz. Las ojeras, uñas largas y sucias acompañadas por una barba bestial, daban la impresión de que ya no existía más un hombre, sino una bestia salvaje. Tal vez por culparse de nunca haber colocado un espantapájaros en su maizal, Jacob comenzó a vestirse como uno y a vagar por el campo de maíz durante las madrugadas siguientes. Hasta que un día, en medio de sus caminatas por las filas, encontró a una joven del barrio llorando, completamente ensangrentada. Observando y oculto por el maíz, escuchó a la mujer susurrar durante el llanto. Dios, cuánto dolor. No sabía que un aborto doliera tanto. Creo que voy a morir. Camuflado entre las hojas, Jacob observaba aquello con las pupilas dilatadas y algo extraño comenzó a circular por sus venas después de escuchar la palabra aborto. Se aproximó de forma imperceptible, no solo por cuidado, sino también porque el dolor no le permitiría a la joven darse cuenta de su llegada. Jacob parecía estar poseído y solo podía pensar en cómo aquella mujer se atrevió a desperdiciar la vida de un hijo. El sabor ácido que viene con el miedo comenzó a propagarse por su boca. Entre los laberintos oblicuos de su mente, el señor Turner estaba inconforme, pues todo lo que quería era a su pequeño Noah de vuelta y ver a alguien matando a su propio hijo, era algo inadmisible. Movido por la ira, atacó a la joven y la ahorcó, conduciéndola hasta los oscuros portones del Hades. Algo realmente malo había dominado el cuerpo de Jacob. Su mirada ahora era fría, y su semblante se había vuelto plenamente maligno. Caminó hasta el granero, buscó un saco arpillero que se encontraba en medio del heno que esparcía por todo el lugar un olor bastante agradable. Sin darse cuenta del hombre desalmado en el que se había convertido, volvió tranquilamente y puso el cuerpo de su víctima y del feto dentro de aquel saco, enseguida lo arrastró hasta el cobertizo. Jacob comenzó a rellenar a la adolescente y enseguida la transformó en una especie de espantapájaros, utilizando algunas ropas viejas suyas. Cuando observó que su rostro había quedado horriblemente deformado debido a los rasguños que había sufrido, y sintiendo una extraña repulsión por su rostro desfigurado, instintivamente retiró el feto del saco, pues se le había ocurrido una idea. Hacer una máscara con el feto y después irla aumentando con la piel de otras mujeres que cometieran el mismo error que aquella joven. Así nació el espantapájaros. El temperamental señor Turner de alguna manera ya estaba muerto, no físicamente, pero su alma ya no habitaba más en su cuerpo, y ahora solo le quedaba la certeza de que algo maligno residía en su mente. Un conjunto de perturbaciones y el recuerdo de lo que había sucedido aquella madrugada dejaban al espantapájaros cada vez más sediento de sangre. Cierta ocasión, una cinta antigua fue encontrada y llevada hasta el departamento de policía local. En los 20 minutos de grabación, el espantapájaros surgía de entre medio de las sombras de fondo de una habitación y decía: la grandeza de un espíritu está en la pluralidad y plenitud de su sensibilidad. Todo espíritu es siempre un tanto santo y otro tanto demoníaco. Todo artista exagera o diluye, aviva o simplifica. Las palabras nos permitieron elevarnos por sobre las bestias. Pero también las palabras a menudo nos rebajan hasta el nivel de los seres demoníacos. Lo que seguía a esto era una verdadera barbarie. El señor Turner, obviamente trastornado por todo el odio del mundo y portando su grotesca máscara, atacaba a una víctima y arrancaba su útero. Mientras las atrocidades eran llevadas a cabo, el espantapájaros sonría exageradamente a medida que la sangre escurría por su rostro. El video que testifica los últimos momentos de aquella mujer se volvió aún más popular cuando la cinta con la grabación desapareció de los archivos de la policía. El tiempo fue pasando, niñas y mujeres de la región desaparecían de forma misteriosa e ininterrumpidamente, y la cantidad de espantapájaros en el maizal del señor Turner aumentaba de forma esporádica hasta que un día, y desconfiados con toda la ola de sucesos siniestros, los pobladores invadieron la residencia de la familia Turner. Después de que algunos vecinos se quejaran del mal olor que emanaba del lugar, se encontraron con un cuerpo en estado de descomposición.
Al lado del cuerpo estaba una carta manchada de sangre coagulada donde Jacob asumía la culpa por las desapariciones de las jóvenes y relataba toda su locura. Justo al lado derecho, una Biblia abierta de par en par tenía el siguiente texto marcado: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Deuteronomio 32:35. Un asesino, una leyenda. Nadie sabe, lo que nos queda es la certeza de que necesitamos tener cuidado con aquellos que no saben lidiar con las grandes pérdidas. Y cuando la locura se apodera de la mente del hombre, vivir se vuelve una maldición, un delirio de una fiebre que nunca pasará, solo con otro sacrificio sangriento. En noche de Halloween, a Tony, su padre le pidió que saliera a buscar una calabaza del sembradío que quedaba algo distante. Tony no era un chico muy trabajador que digamos, siempre buscaba la ley del menor esfuerzo, así que cuando lo enviaron a caminar, salió de mala gana, aunque llevó a su fiel perro para que lo acompañara. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿Qué estás viendo? Resultó ser que el perro le ladraba sin parar a un espantapájaros que se encontraba en el medio de un maizal. Aquel espantapájaros tenía muy alterado y nervioso al perro de Tony, el cual estaba extrañado de la reacción del animal que generalmente era muy tranquilo. Pero se alegró al ver que este espantapájaros era la solución a su pereza por caminar. Daba la casualidad que por cabeza tenía una calabaza que incluso ya tenía los agujeros de ojos y boca hechos, solo era cuestión de tomarla sin que nadie se diera cuenta. Eres un genio, Nerón, me has ahorrado una larga caminata, espérame aquí, ya regreso. Tony ingresó al sembradío, cuyos maizales eran casi de su altura e impedían un poco ver el camino, pero aún así pudo orientarse hasta llegar al espantapájaros en medio del maíz. Al acercarse a él, Tony sintió un aire siniestro. Aquella cosa se veía muy vieja, como si llevara décadas allí puesto, estaba hecho de paja, y tenía un olor muy feo. Incluso Tony tuvo que taparse la nariz estando cerca de él. Vaya que eres hediondo, amigo, necesito tu cabeza. Tony se inclinó lo más que pudo, y utilizando una ramita movió la cabeza hasta que ésta cayera al suelo. Por suerte no sufrió ningún daño, la levantó, y se dirigió a la camino donde su perro aún ladraba desesperado. Mientras caminaba entre los maizales buscando la salida, repentinamente algo sujetó sus pies haciéndolo caer. Cuando se giró para ver, resultó que tenía paja enredada entre las piernas. Con la mirada recorrió la dirección en que venían, y se dio cuenta que parecían venir de donde se encontraba el espantapájaros, y no solo eso, también pudo escuchar pasos que venían de esa misma dirección. Algo venía, porque claramente se movían los maizales. Tony se puso en pie y corrió hasta llegar donde su perro y sin detenerse, siguió corriendo sin parar hasta llegar a casa, pero tuvo tiempo de mirar atrás mientras lo hacía, y para su terror en el camino estaba aquel espantapájaros sin cabeza mirándolo mientras huía en pánico. Al llegar a casa, entró rápidamente temblando y muy asustado, dejando la calabaza en la mesa y subiendo a su habitación donde cerró la puerta. Su padre parecía no estar en casa, lo que aumentó su temor. Todo era silencio en la casa, hasta que Nerón comenzó a ladrar y gruñir nuevamente alertando a un muy nervioso Tony, quien al asomarse por la ventana, entró en pánico nuevamente al ver al espantapájaros sin cabeza en su patio trasero. Esa cosa estaba viva, y parecía venir a reclamar su cabeza. Siento haberme llevado tu cabeza, si eso es lo que quieres te la voy a devolver, pero aléjate de mí. Tony le gritó de esta forma al hombre de paja, y bajó las escaleras. Su plan era abrir la puerta de la casa para que entrara espantapájaros y se llevara su cabeza, así que corrió, abrió la puerta, su perro entró, y también venía el espantapájaros. Tony trató de regresar muy rápido a esconderse, pero al hacerlo cometió un error y con el brazo golpeó la calabaza, cayendo esta al suelo y rompiéndose en pedazos. El pobre chico quedó petrificado, paralizado mirando cómo la cabeza del hombre de paja estaba destruida. ¿Ahora qué haría? No tuvo mucho tiempo de pensar en nada, ya que el espantapájaros había entrado a su casa y estaba parado justo frente a él. Los gritos de Tony y los ladridos de Nerón se mezclaban en la oscuridad de la noche, hasta que por fin hubo un silencio perturbante. Casa, encontrando todo en desorden y en el suelo, junto a una calabaza hecha pedazos, había también un bulto enorme de paja seca. El padre, muy nervioso al no ver a su hijo, removió la paja poco a poco, encontrando debajo de ella el cuerpo sin vida de Tony.
El hombre gritaba y lloraba de dolor al ver a su hijo muerto, sin embargo algo faltaba, el padre se dio cuenta de un rastro de paja que iba en dirección al camino de tierra, sacó fuerzas de donde no tenía y junto con el fiel perro de Tony, siguió el rastro hasta el maizal donde estaba el espantapájaros, él no entendía qué significaba todo esto, así abriéndose paso por entre el maíz, llegó hasta donde estaba aquel hombre de paja, encontrando lo que faltaba en el cuerpo de Tony, su cabeza, la cual ahora era la nueva cabeza del espantapájaros, el padre simplemente cayó de rodillas, mientras sus lágrimas bajaban por su rostro al ver tan espeluznante escena. Bueno, esto es todo por ahora, pero la verdad, estuve ocupado viendo que me enviaron un video sobre sucesos paranormales a mi página de Facebook. Link en la descripción, que suelo tratar de traer lo más pronto posible si son reales, si son falsos bueno nos reiremos un rato XD, hasta luego.